El retorno de Carmen de Burgos, Colombina. La ciudad que nace. En el ambiente silencioso, lleno de una calma blanda, resonaban el constante martillear de los carpinteros y el ruido producido por la multitud de albañiles, decoradores y obreros de todas clases, ocupados en las obras del gran casino, los hoteles, las termas y las galerías que se destinaban a instalación de tiendas a un lado y a otro del suntuoso parque de Estoril. La naturaleza había formado aquel lugar para sugerir el sueño de grandeza de un dichoso rival de Montecarlo. Era allí más límpido el cielo, de una luz más dorada, más cálida, de un azul más transparente y más en contraste con el color verdoso del mar, cambiante, vario, sin la bella y azul monotonía del Mediterráneo. Los bosques de pinos se extendían hacia el interior y formaban un fondo verde amarillento al paisaje. En el centro, como abierto a hachazos, aquel espacio de terreno que ocupaba el inmenso parque, estilo Le Nôtre, extendido desde el mar hasta el casino en construcción, cuyo primer piso, aún en esqueleto, dejaba ver el nacimiento de las columnas y las separaciones de las futuras salas de juego, de biblioteca y de espectáculo, anunciando uno de los edificios más suntuosos de Europa. «Mira», exclamó de repente Alfonso a la entrada de la obra y obligando a su compañero a mirar hacia el mar. «Dime si has visto panorama semejante en la Costa Azul». El otro abarcó con la mirada el amplio parque, que la vegetación meridional hacía florecer de un modo exuberante, entre el frescor del agua de los dos arroyos que corrían a ambos lados y de los grandes estanques y las diversas fuentes que lanzaban al cielo la lluvia de los surtidores. Al fondo, los pinares. A la derecha, vislumbrándose entre ellos, los tejados y torreones de los hoteles del cercano monte Estoril. A la izquierda, las obras del balneario. Y de aquel hotel de gran ciudad que dejaba ver los huecos de sus infinitos ojos, vacíos y sin mirada. Encuadraban el paisaje la inmensa extensión del mar y la bella ribera verdeante, sembrada de pueblecillos, en un extenso semicírculo que remataban el faro y el fuerte de Cascaes. 3 anchas avenidas se abrían a cada uno de los lados del parque, formadas de filas de palmeras y mimosas, ya en flor. Iban a terminar cerca de la orilla, donde se alzaban los 2 castillos de piedra, exóticos, como si hubiesen traído el uno de Florencia, para recordar el palacio de la señoría, y el otro, con su torre de Alcuza, lo hubieran arrancado de los alrededores de la Selva Negra. «Grandioso en verdad», respondió Bernabé, «si no se cae en el defecto de querer presentarlo todo demasiado bien, demasiado simétrico, y se quita esta nota de cierta rudeza natural para convertirlo en uno de esos paisajes de cartón de la Suiza que nos parecen falsos en su teatralidad, como si los ríos fuesen de latón y la nieve la hiciesen igual que en los panoramas, con algodón cardado. No, esto se salva por la bravura rústica de su ambiente, de la montaña y de la selva a que se enlaza. Será magnífico una vez terminado. Me figuro, con la imaginación, el espectáculo de esa escalera, cuando suban por ella bajo los focos eléctricos
admirables mujeres envueltas en abrigos de seda y de pieles. Bernabé lanzó una carcajada. ¿Pero crees de verdad, preguntó, que esto va a tener una concurrencia como la de Niza? Yo no espero ver aquí más que a los burgueses enriquecidos, españoles de los que ahorran todo el año para gozar unos días de señorío en Figueira o en Las Caldas, y estos ingleses y americanos que obedecen a la necesidad de viajar que la naturaleza ha puesto en ellos. Es indudable que acudirán cocotas, que las mujeres harán toilettes, que tendremos una parodia de Montecarlo. Pero no creo que acuda esa sociedad elegante, frívola, cosmopolita, que pone la nota de verdadera elegancia. Se exaltó Alfonso. Todos estaban dispuestos a no decir más que vulgaridades. Estoril tenía condiciones para ser un centro de elegancia. El tren directo de París a Lisboa, la proximidad a Madrid, su situación respecto de América, atraerían a él toda la sociedad elegante de ambos mundos, cansada ya de la ribera. Lo que se necesitaba era comodidad, tener el gran centro necesario para ella. La inspiración de construir allí los magníficos edificios y dotar a Estoril de todos los adelantos era una inspiración genial que engrandecía Portugal y que solo la parcialidad o la envidia podían combatir. Alfonso, como ingeniero de las obras, conocía el inmenso esfuerzo, el derroche de energía y de dinero que estaban llevando a cabo. ¿Cuántos miles de duros se habían sembrado en aquel parque que florecía a sus pies? Se había desviado de su curso un riachuelo para dotar de agua los jardines y hacer aquellos arroyos y aquellas fuentes. Se habían plantado aquellas deliciosas avenidas de cedros, de mimosas y de palmeras. A la espalda del casino, entre los pinos y los eucaliptus, se formaban plazoletas y se cuidaban flores. Todo el bosque se iba poblando de lindos hoteles, entre los que se abrían caminos cómodos y alcantarillados. Era una ciudad que nacía. Bernabé rió de nuevo del entusiasmo de su amigo. Veo que te has hecho portugués. No lo creas. En primer lugar, esto no es portugués, es internacional. Acuérdate de la ribera, de la Costa Azul, y dime si no es uno de aquellos pueblecitos que van de Génova a Tolón, que ha tenido el capricho de trasladarse a este sitio. Además, te confieso que me aburro aquí solo, tanto que incumpliendo mi compromiso abandonaré este sol y estas flores por el frío de Madrid, donde me esperan mi familia y Aurelia. ¿Siempre Aurelia? Siempre. ¿Y no tienes aquí ningún entretenimiento? ¿Para qué? Si no amo a nadie más que a ella. Eso es demasiado trascendental. Se puede amar a una y distraerse con todas. Lo contrario es pedir demasiada fortaleza al hombre entre tantas mujeres bonitas como lo rodean. Yo quiero mucho a Isabel, pero no resisto a la tentación de las otras. Me dejo llevar de ella siempre que puedo. Casi todas las mujeres me gustan, unas por rubias, otras por morenas. La que no tiene la cara bonita tiene los pies, el rostro, el cuerpo. Son animalillos deliciosos. Y así lo que sucede es que no amas en realidad a ninguna. Vaya si amo, qué duda cabe. Es que amo a mi manera. Y así ni me desespero ni me aburro nunca. ¿En qué pasas tú el tiempo? Tengo que trabajar toda la mañana. Por las tardes me doy largos paseos. Suelo entrar en el casino de Montestoril. Y por la noche, si no hay nadie conocido, me acuesto temprano, leo un rato. Ahora tengo aquí a unas amigas y hacemos sesiones de espiritismo. ¡Demonio! ¿Te has hecho espiritista?
Alfonso se detuvo y dijo: «Espiritista, no lo soy aún. Siempre había tomado eso como un juego, pero no quiero negarte que ahora estoy inquieto». «¿Cómo?» «Hay algo que se escapa a mi razón, que no puedo resolver con claridad, unos fenómenos inquietantes». «Estás loco». «Creo que lo estaría si pensara demasiado en ello. Precisamente, en mi viaje al Brasil, vi en Río de Janeiro unos manicomios cuyo mayor contingente eran espiritistas. Pobres gentes que, leyendo y estudiando esos misterios, ridículos unas veces e interesantes otras, habían perdido la razón. La mayoría eran locos pacíficos, a los que el médico conducía hábilmente, no contrariando sus manías. Lo raro era que todos coincidían en un punto. Afirmaban que su locura consistía en haber recobrado la memoria de otra existencia y no saber quiénes eran en esta nueva encarnación. Los que decían que eran músicos, o reyes, o actores, es que lo habían sido en efecto. Te juro que el espectáculo de aquellos locos, tan cuerdos en todo lo demás, era muy triste». «¿Y qué decía el doctor?» Lo atribuía a la influencia de estudios y lecturas complicadas, obrando sobre cerebros débiles, los cuales no resistían las impresiones que provocaban. Yo he pensado muchas veces si no debía asistirlos un médico espiritista que pudiera entenderse con ellos. Ese sería un loco con autoridad para aumentar la locura de los otros. Pero, ¿es que realmente están locos? Bernabé miró a Alfonso con cierta desconfianza. «No creas que estoy loco también», dijo éste recogiendo la expresión de aquella mirada. «Pero hay que no ser intransigentes con lo que no se comprende. ¿No te dice nada el desarrollo cada día creciente del espiritismo que está sustituyendo al sentimiento religioso? Eso no te extrañe. El hombre necesita creer en la inmortalidad. Las religiones espiritualistas están ya desacreditadas porque abusaron demasiado del cielo y del infierno como medio de sacar misas y auxilios materiales. Son pocos los hombres que tienen serenidad para ver de frente la verdad sin inmutarse. Le hemos negado al alma a los animales y a veces hasta a las mujeres, y queremos que la nuestra sea inmortal. Nuestra soberbia no se aviene a dejar de existir. Por eso las religiones tienen que ofrecer un más allá para tener adeptos. Pero hay que aceptar con valentía la verdad de que lo único que no muere es la materia, en su eterna transformación. Y creer con el poeta alemán que la inmortalidad la inventó un enamorado o un orondo burgués lleno de cerveza que no se resignaba a dejar de existir. Siempre he pensado yo también así, ya lo sabes, pero es extraño el número de hombres ilustres que sostienen las teorías espiritistas. Entre ellos están Flammarion, Zoller, Rochas, Carlos Richet, Maeterlinck, William Crookes, Gilles Claretie, Adolfo Buisson, Gustavo Le Bon y tantos otros que han escrito estudios y libros impresionantes sobre esta materia, desde las apariciones materiales de vivos y de muertos de Gabriel Deland hasta los problemas psíquicos de Flammarion. Bernabé meditó un momento. «Eso es lo raro», dijo. «¿Ves cómo comienzas a vacilar? Hoy el espiritismo está extendido, crece de día en día, se multiplican los adeptos, se devoran los libros que exponen sus teorías y se buscan los fenómenos que pueden estar al alcance de todos. Para mí, lo bueno que tiene es el ser una religión experimental, puesto que no se exige la fe ciega y arbitraria. Todos podemos investigar,
buscar. El fenómeno está a nuestro alcance. Pero la explicación no. Tratemos de buscarla. ¿Para qué? ¿No crees que hay bastantes problemas en la vida de resolución apremiante para que tratemos de complicarla con disquisiciones inútiles? Debes tener razón, pero el fenómeno existe. Una vez que nos acercamos y lo conocemos, nos incita a seguir buscando. Para muchos llega a ser una necesidad. Para otros un juego, donde encuentran emociones. No te lo niego. Además, no faltan los farsantes que aprovechan la oscuridad de las sesiones y que, para gozarse en la sorpresa de los otros, fingen fenómenos que no existen. ¿En qué religión no encontramos falsos sacerdotes? No eleves a religión el espiritismo. ¿Qué más da el nombre? El hecho es cierto. Pero en este hecho entran muchos factores. La guerra, las epidemias, las revoluciones han exterminado la humanidad en estos últimos años. Los que sobrevivimos debemos considerar un milagro nuestra existencia. Somos los supervivientes de una edad histórica, de una gran catástrofe. Lloramos la desaparición prematura de tantos seres queridos que, sin fe religiosa, nos inventamos, para consuelo, una nueva fe. Eso es todo. Pero, ¿y los fenómenos? Hijos nuestros, fluidos magnéticos, fenómenos hipnóticos, el yo subconsciente, nada sobrenatural. Eso desde luego, nada de lo que existe deja de ser natural puesto que existe. La ciencia no niega ni explica estos fenómenos. Sí, y esa duda la aprovechamos para probar la existencia de los espíritus. La eterna preocupación de la humanidad desde los tiempos primitivos que vuelve a recrudecerse en una crisis más aguda, porque ya no somos ingenuos. Dejemos eso y vamos a continuar nuestro paseo por la ribera. Vamos, pero aquí vienen doña Juanita y doña Elisa. Déjame que te las presente. Las dos señoras formaban una pareja extraña, una alta y voluminosa, con las piernas delgadas y los pies pequeños, lo mismo que los brazos y las manos. El cuerpo aparecía descomunal, con el pecho tan abundante que se unía a la barriga apretada con el corsé para formar el talle en el nacimiento de los muslos. La cabecita pequeña, de rizos dorados, gallardamente sostenida por una garganta blanca y delgada. Parecía superpuesta en aquel enorme cuerpo, capacete de tortuga, del que salían extremidades débiles y delicadas. Joven y fuerte, doña Elisa no parecía sentir el peso de su carne y se acercaba saltando de un modo a la par gracioso y grotesco, que la hacía asemejarse a esas niñas que se visten de mujeres y se ponen la almohada de la cama bajo el cuerpo del vestido de su mamá. Parecía que aquella carga no era suya. La otra, de regular estatura, delgada, de una apariencia nerviosa, ágil y grácil, el rostro de facciones acentuadas, la boca grande, la nariz respingona y los ojos grandes y negros. Su fealdad era caricaturesca y ella la hacía valer exagerando sus defectos con el arte de las feas, que saben sacar partido de su tipo. Muy pintada de rojo y negro, labios, mejillas y ojos. Tenía el aspecto de una muñeca de 10 céntimos, como la llamaban sus enemigas, boneca de pataco, pero su risa, su animación, solían hacerle aparecer bonita de vez en cuando, entre sus collares de cuentas de colores y los grandes pendientes de coral y filigrana de oro que formaban marco a su rostro. Alfonso hizo la presentación de su amigo
abogado español que venía a pasar unos días a su lado, a instancias suyas, a las señoras, esposas de 2 oficiales, a la sazón en África, cuya ausencia no parecían sentir ellas mucho, según lo dispuestas que estaban siempre a la risa y a la danza. Juanita suspiró graciosamente. ¿Y qué he de hacer? La vida es la vida. Él volverá. La verdad es, dijo Bernabé, que no se acreditó de buen gusto al marcharse y dejar unas mujeres tan bonitas. Ellas no rechazaron el cumplido. Los hombres son todo lo mismo, dijo Elisa. ¿Acaso no están ustedes aquí también lejos de sus mujeres? Los nuestros son de carácter inquieto, navegantes, aventureros. No es culpa de ellos, atajó Juanita. Miren ustedes el mar. Está como invitando a cruzarlo, tan verde y tan sereno. Parecía, en efecto, el mar una decoración de teatro. Estaba como solidificado en su inmovilidad y una multitud de barquitos de pesca, con velas blancas y unos y azafranadas otros, diseminados en grupos, parecían esos barquitos de papel o de trapo que hay en los estanques. Era como si los hubieran ido colocando allí, a mano, para decorar el mar. Juanita no les dio tiempo de reflexionar. ¿Van de paseo? Los acompañaremos, pero vamos por aquí, por medio del parque. No me gustan las palmeras con sus grandes hojas de papel picado. No digas eso, atajó su amiga. La palmera es entre los vegetales lo que el estilo gótico en la arquitectura. Siguió sin tomar aliento para repetir aquella frase hecha. Es que yo aborrezco el gótico, saltó Juanita. No me gustan esas santas sin cuerpo ni alma y esa arquitectura que solo sirve para la divinidad, que no necesita comodidades. No quisiera un sepulcro gótico, porque debe ser incómodo hasta para los muertos. Un amigo nuestro, que estuvo aquí unos días, intervino Alfonso, decía que las hojas de las palmeras le parecían como espadas prontas a cruzarse en un duelo. Bien es verdad que no hay nadie como él para encontrar las imágenes atrevidas. Me decía que el mar le parecía una gran sopa de marisco. Un poco salada de más, dijo Elisa. Los 2 amigos se colocaron al lado de las señoras y continuaron su paseo. Ambas rivalizaban en su charla incesante, tomando en serio su papel de cicerones. Iban señalando una a una todas las casas para decirles el nombre de los moradores, que no conocían ni les importaban. Aquí vive el doctor Oliveira, casado con una hija de Enríquez. La otra está casada con Moreira del Uso. Esta es la casa del conde Marín. Ha hecho obrar al lado esa otra para su hija, casada con el diputado Vasconcelos. Vean esa verja de hierro. Es del palacio de la duquesa de Palmela. Fue muy amiga del rey don Luis, su padrino de boda. Él la casó con el duque. Fue siempre muy generosa. Esa casa de la derecha se la regaló a su médico y más allá hay otra que le ofreció a su escritora favorita. La marquesa se parece poco a su madre. ¿Ven ahora la vía férrea cómo divide el parque? Antes estaba unido al castillo. Es un dominio real. La duquesa tenía la primera fortuna de Portugal. Miren ese otro palacete. Todos son chimeneas. Tiene calefacción en todas las habitaciones. ¿Y cómo no tiene calefacción central? La chimenea es lo clásicamente portugués. La chimenea decora la habitación y hasta la casa. ¿No han estado ustedes en el Algarve? Allí la chimenea es un elemento esencial de decoración. Hay mucho lujo en las chimeneas. No se ven 2 iguales. Así, andando, entretenidos por la charla, habían dado la vuelta a la ribera y llegaban a Cascaes. El pueblecito de pescadores dio origen a nueva disputa entre las 2 amigas. Elisa se quejaba de que todo allí era feo, irregular, pequeño y sucio. Juanita salió a su defensa. Este es el pueblo donde se vive y se trabaja, decía. El pueblo del pueblo. Los que nosotros habitamos están formados por villas burguesas de reposo y de recreo.
donde viven los que gastan y no producen. Este es de los que trabajan para sostener a los otros y no puede estar tan cuidadito. Sí, pero no es eso, respondía Elisa. En estas casas tan feas vive el verano toda la alta sociedad portuguesa. Fue la reina, doña María Pía, la que trajo para acá la corte. De haber vivido don Carlos, Setúbal destrona esto. Él prefería Setúbal, allí enfrente, en esa tierra que ven ustedes en la otra ribera. Bernabé se paró ante una linda casita andaluza, con rejas y balcones, que hacía esquina a un jardincillo en triángulo, pequeñín, bien cuidado, con una fuente sembrada de conchas, cuyo surtidor en pirámide estaba cubierto por un pequeño paraguas de metal. Tenía azulejos antiguos, subrayando las aristas de los paseos empedrados, y en un extremo un hermoso delfín de piedra, arrancado de algún monumento. Era una casa sevillana que despertaba el deseo de conocer a los moradores. Es estilo antiguo portugués, dijo Juanita, sin comprender el interés del joven. Cruzaron varias calles, entretenidos en ver los escaparates, donde había medias de lana y mantas y telas burdas, el vestido del pueblo. Se detuvieron largo rato frente a uno lleno de esos extraños objetos de loza de las Caldas y llegaron a la plaza donde está el ayuntamiento, ostentando como distintivo el asta bandera, el reloj y las 2 campanas de vieja iglesia en su portada. Pasaron hasta el final de la ribera, bordeada de magníficos hoteles con espléndidas terrazas, hasta llegar a la ciudadela. Allí se formaba una ensenada con embarcaderos a los que conducían escalas colgantes desde lo alto del malecón. Al fondo se divisaba la sierra de Cintra, con sus picachos gris pizarra, tendidos en una gradación de tonos violeta hasta perderse en el mar. Las exclamaciones de las damas, deseosas de lucir su estro poético, estropeaban la emoción del paisaje. Había varios cafés, con títulos pomposos, y Alfonso propuso entrar en el de la gran plaza, que lo seducía con su fachada de azulejos representando santos, con ese azul de azulejo límpido y luminoso y las ventanas de persianas de maderas clavadas en rejilla, como las celosías de los antiguos confesionarios. El local, con sólidas bóvedas románicas, dividido por sus pilares. Las ventanas anchas, cuadradas, de vidrios pequeños y postigos de tabla. El mostrador en ángulo, ante la estantería de botellas, sostenía la cafetera, colocada sobre el hornillo, cuyo humo había ennegrecido la pared. A un lado, varias sillas de Vitoria y mesas cubiertas con mantel indicaban el restaurante, y al otro, 4 mesas, con piedras de mármol, desiguales en clase y tamaño, y sillas de madera claveteadas toscamente, señalaban el café. Todo aquello tenía un aire de exotismo que Juana se cuidó de explicar. Antes de la República, este era el palacio de un conde. Se sentaron frente a la ventana y se entretuvieron largo rato en contemplar los juegos de los chicos descalzos, sucios y encueretes, que subían y bajaban a una barca varada en seco en medio de la plaza, cerca de aquella única palmera alta, con las raíces fuera de la tierra, que se mecía de un modo melancólico. Cruzaban coches y automóviles con los innumerables turistas que venían de Lisboa a visitar el infierno. De vez en cuando cruzaban grupos de inglesas y alemanas con ese abandono propio de ellas, que parecían tan aisladas, tan sin fijarse en nada, caminando y conversando entre sí con gran aplomo, porque se sienten siempre en su país. De pronto, las 2 señoras se levantaron y salieron corriendo a saludar a una dama portuguesa que pasaba rodeada de nodrizas y niñeras. Aquí no hay que temer la despoblación, hay muchos niños, observó Bernabé, mientras el camarero, embutido en un viejo frac con brillos,
volvía a llenar su largo vaso de refresco de granadina y agua de Castelo. «¿Y qué te parecen esas señoras?», preguntó Alfonso. «De Elisa no hay que hablar, es demasiado voluminosa». «Noto que te interesa Juanita. Es encantadora para una tarde, pero insoportable para dos. Es un libro cuyo desenlace se adivina en la primera página. No digas eso, amigo mío, que en Juanita hay mucho que sorprender». «¿Qué quieres decir?». «Que tenemos que conquistarla». «¿Con qué objeto?». «Es una médium maravillosa y pocas veces logramos que acceda a hacer experiencias». «¿Por qué?». «Dice que siente como si la desnudaran de su carne para dar vida a las entidades que se presentan. Se pone enferma y se niega a actuar». «Es inhumano obligarla en esas condiciones». «No lo niego, pero es preciso que tú veas una sesión y te convenzas de los fenómenos». «¿Y os fiáis de Juanita?». Yo quito el terrible doña portugués delante del nombre de una mujer tan joven, conociendo lo de novelesco que debe haber en su carácter. Los fenómenos son absolutamente ciertos a pesar de su frivolidad. No es capaz de tener bromas en ese terreno. Su nerviosismo hace de ella una medium maravilloso. Tú mismo lo verás. Será preciso someterse al experimento, aunque te advierto que es inútil que me quieras convencer de una cosa a la que soy refractario. ¿Llegarías a negar lo que vieses? No, pero no por eso me explicaría el origen de mis visiones, como producidas por espíritus. Bueno, vamos a convencer a Juanita para hacer una sesión y luego hablaremos. Habéis escuchado el capítulo primero de El retorno, de Carmen de Burgos, Colombina.